takadin nam tadiko takajana kukupu takitakupa takitadin katakajana katadin kartakatadin tankatadin tankatadin tankartakatadin tankatajana. Entonces, nosotras ayer dijimos que consideramos que el feminismo está fracasado. Entonces a mí me gustaría desarrollar un poco más esa idea de por qué el feminismo está fracasado. Lo que ayer visité harto a la Carla Lonzi, a mí ella como teórica me gusta bastante, no quiere decir que le crea todo a la Carla Lonzi porque creo que se le olvida bastante el lesbianismo como salida política, cosa que la Adrienne Rich repone, ¿no? Entonces, esto de recuperar a las radicales tampoco es una cosa de recuperarlas sin cuestionamiento, o sea, la idea es justamente reinterpretar esos pensamientos desde el lugar político nuestro, ¿ya? Y entonces la Lonzi tiene cosas bien buenas, pero también es cuestionable su postura, cuestiona la heterosexualidad, pero nunca habla de lesbianismo, no nombra la palabra, ¿no? Y para nosotros el lesbianismo sí tiene una potencialidad política, potencialidad porque a veces no desarrolla y al contrario refuerza las estructuras patriarcales de relación. No basta con ser lesbiana. Para hacer un cambio de verdad. Exacto. Entonces, pero tiene ideas importantes, por ejemplo, cuestiona la igualdad como propuesta política y la cuestiona bien, y también cuestiona muy bien la doble militancia de las feministas con la izquierda, o sea, hace una buena crítica y profunda al marxismo y cómo el marxismo no resuelve el problema de las mujeres y cómo reciclar el patriarcado nuevamente, y eso en el contexto de la igualdad, ¿ya? Porque de alguna manera sumarse al marxismo y sumarse a la izquierda como propuesta y tener esta doble militancia es otra vez subirse a la cultura y a las ideologías masculinas, sin considerar que el feminismo es un proyecto válido político en sí mismo, sino que necesita siempre de esta doble militancia para ser una propuesta legítima de cambio civilizatorio. Entonces ella tiene una frase muy famosa que dice que la igualdad es el ropaje con el que hoy se disfraza la inferioridad de las mujeres. Y esa frase la dice en 1970. Y sin embargo, o sea, pese de los años, digamos, que fue en 1970, creo que es una frase muy vigente. O sea, la igualdad sí disfraza la inferioridad de las mujeres, porque con este acceso al sistema patriarcal, a sus centros de producción de cultura, a sus centros de poder, a la academia, etc., las mujeres estamos legitimando la cultura patriarcal como una cultura válida. Entonces ella dice, queremos seguir participando en la gran derrota del hombre, ¿ya? O lo que Margarita Pisano dice, bueno, esta civilización patriarcal está fracasada. Queremos seguir accediendo y alimentando con nuestras políticas, con nuestras ideas y con nuestra presencia una civilización que está fracasada, que está deshumanizada. Entonces, ¿cómo el ideario de la igualdad trae detrás justamente esto, ¿ya? De seguir perpetuando una civilización deshumanizada, que como decíamos ayer, está no solamente es una civilización misógina, sino que además es una civilización que está depredando el planeta, que ya ha depredado el planeta, que tampoco recibe buenamente a los niños y a las niñas que vienen a este mundo, sino que es una civilización infanticida, o sea, una civilización que sabemos que está como está. Entonces esta igualdad, que es el nuevo ropaje, nosotras pensamos que el feminismo posmoderno, que está tan de moda actualmente y que de alguna manera hegemoniza nuestros discursos feministas, querámoslo o no, y que está metido en nuestros colectivos feministas y políticos, este feminismo posmoderno es un nuevo revestimiento a este ropaje que fue la igualdad. ¿Qué es la igualdad? O sea, me hago entender, el feminismo posmoderno vuelve a revestir la inferioridad de las mujeres, pero ahora con un discurso posmoderno, ¿ya? O sea, aparentemente progresista, aparentemente rebelde o revolucionario, más que revolucionario, la palabra revolucionario es cuestionable, pero con esta propuesta aparentemente rebelde y progresista, ¿no? Vuelve justamente a
disfrazar la inferioridad de las mujeres. Con esta idea de que los géneros son, se pueden desplazar, se puede jugar con los géneros, se pueden intercambiar, entonces la propuesta del travestismo, de la transexualidad, etcétera, aparecen como grandes propuestas de cambio del mundo o de las estructuras patriarcales, y sin embargo lo que se está haciendo con toda esa gestualidad política es reponer y reforzar los géneros, o sea, donde la masculinidad y la feminidad siguen intactas, ¿sí? Entonces un nuevo ropaje, y en ese sentido le da continuidad a la ideología de la igualdad, pese a que aparece como una crítica a la igualdad. El feminismo posmoderno aparece como una crítica al liberalismo, a las ideas liberales del feminismo. Sin embargo, es una continuidad del liberalismo, pero una continuidad que aparece disfrazada de progresismo o de, qué sé yo, con un discurso mucho más intelectualizado, mucho más camuflado por lo mismo y más sofisticado, ¿no es cierto? Hay algunas teóricas que han estudiado cómo se da justamente esta continuidad, o sea, cómo finalmente el feminismo posmoderno vuelve a ser el feminismo liberal. ¿Ya? Y ahí está, por ejemplo, como teóricas importantes, la lesbo-feminista radical Sheila Jeffrey, australiana, que hace un análisis muy potente sobre cómo el feminismo posmoderno es un reciclamiento del feminismo liberal, igualitarista. Ahora, esto de la igualdad no es solamente estar en una propuesta de querer conseguir derechos y leyes que nos solucionen la vida o querer estar en las estructuras del Estado. La igualdad también tenemos que interpretarla como todas nuestras acciones políticas, pensamos, que reciclan o se funcionalizan a la cultura patriarcal. Entonces también las propuestas activistas, qué sé yo, a favor del aborto, como decíamos ayer, o en contra de la violencia a las mujeres, etcétera, también son propuestas que se funcionalizan al sistema patriarcal. Entonces, en ese sentido, no se salen de la lógica igualitarista, aunque no estén dentro de las propuestas de leyes o de reivindicaciones legislativas. Sigue siendo igualitarismo en el sentido de funcionalizarse a la cultura. Incluso aunque se llamen autónomas o se autodefinan como propuestas políticas autónomas. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, esto de ir a favor o en contra, a favor del aborto o en contra de la violencia, es estar en una lógica donde se le está pidiendo al sistema o se está denunciando al sistema que resuelva nuestros problemas. De alguna manera hay detrás de ese discurso una demanda subyacente. Entonces el discurso sigue siendo demandante. ¿Ya? Y la idea es cómo nos salimos de esta lógica demandante y hacemos política autónoma, pero autónoma en el sentido donde realmente respondamos a nuestras propias necesidades y no a las urgencias que el sistema necesita que resolvamos. Cómo realmente nos desprendemos del patriarcado como referente en todos los sentidos, ideológicos, culturales, políticos, etc. Y también en nuestra vida íntima y privada, cómo nos desprendemos del patriarcado en toda su amplitud, digamos. Y entonces denunciar o salir a la calle y pedir, etcétera, o no pedir o solo denunciar, de alguna manera yo estoy pidiéndole una visibilidad o que otro me legitime o que ese otro sigue siendo mi punto de referencia para hacer mi política. Y en ese sentido sigue siendo una lógica igualitarista que se funcionaliza. Y el fracaso del feminismo viene de ahí, de no haber soltado esta lógica funcional al sistema patriarcal y no habernos desprendido, salvo algunas expresiones políticas, de la lógica patriarcal y de sus ideologías. Y esta parcialización de las mujeres es también parte de la lógica funcional, o sea, la violencia, el aborto, el femicidio, no sé, el mujer y trabajo, mujer y derechos reproductivos. Esa parcialización temática es funcional al sistema, porque nunca estoy en esa parcialización temática proponiendo una propuesta política global con una filosofía detrás distinta, con un proyecto de mundo global distinto, con un proyecto filosófico distinto. Estoy simplemente parcializando, o sea, esa lógica viene de la experticia y de la especialización académica, donde nosotras como feministas, no, yo no, se funcionalizan.
Entonces es otra vez estar reciclando y perpetuando el sistema, pidiendo que solucione ciertas cosas, que ya no nos peguen más, y sin embargo, más encima son conquistas fracasadas, o sea, no son conquistas, digamos. Son más bien, en general, cuando resultan algunas de este tipo de demandas, son migajas que el sistema te entrega para aplacar. Para seguir en el fondo funcionando con un poco de tolerancia o con un poco de buenismo. Claro. O sea, además, si analizamos cómo se ha dado la historia reivindicacionista del feminismo, vamos a encontrar más retrocesos que avances. Y esto en el feminismo chileno y en la historia del feminismo chileno se ha manifestado con mucha claridad. Este debate de la autonomía y la institucionalización, ¿quién le puso debate dicotómico de la autonomía y la institucionalización? El discurso académico le puso debate de la autonomía. Para las feministas autónomas que fueron en los 90, y acá quiero hacer un poco de historia del feminismo chileno, las que hicieron esta lucha, no le colocaron, no definieron esta problemática como debate dicotómico. Eso va al Centro de Estudios de la Mujer, que saca un libro que se llama Un Nuevo Silencio Feminista, que está escrito por 3 mujeres académicas, que está avalado por otras académicas, Sonia Álvarez o Gina Vargas, del feminismo institucional, y le colocan a este debate que cruza los años 90, debate autonomía e institucionalización, y lo tratan de un debate dicotómico y dicen que los extremos no son positivos y que la autonomía es autorreferida. Es un lenguaje que viene desde un lugar ideológico concreto, y desde un lugar ideológico que en los documentos que estudiamos ayer, en estos ejes, aparece sin explicitar desde dónde viene este lenguaje y desde dónde se está definiendo esta historia con esos nombres, ¿sí? Para las autónomas no es un debate dicotómico. Las autónomas están luchando contra la inclusión, contra la lógica incluyente que instala el feminismo institucional, que se autoconcede la representación de todo el movimiento feminista. Y lo que están haciendo las autónomas es salirse de esa lógica incluyente y decir: yo no quiero que hablen a nombre mío, yo no quiero hacer política en el Banco Mundial ni en la Organización de las Naciones Unidas, yo quiero hacer política autónoma y quiero tener un proyecto de cambio civilizatorio. Entonces no me incluyan, no quiero ser representada. Se salen de esa lógica incluyente. Como se salen de la lógica incluyente, la descalificación que viene de vuelta es que son dicotómicas, pero realmente la lógica del patriarcado es dicotómica. La lógica del patriarcado, más que dicotómica, es una lógica inclusiva e incluyente. Esa es la lógica del patriarcado. Cuando los hombres se levantan como sujetos universales en que nos representan a todas las mujeres y nos definen a las mujeres, lo que está operando ahí es una lógica incluyente. Cuando nos dicen el hombre, o el origen del hombre, o el hombre inventó la rueda, eso es una lógica incluyente, no es dicotómica. Es la palabra hombre que incluye a las mujeres y a los hombres, pero a las mujeres nos borra, no aparecemos en el lenguaje. Nos borra porque estamos incluidas en esa palabra. Y estamos incluidas en tanto seamos femeninas y reproduzcamos el orden simbólico de la feminidad. Por lo tanto, la lógica que sostiene el sistema y la civilización patriarcal es una lógica inclusiva, no dicotómica. Las que estaban armando y continuando esa lógica incluyente fueron las que las autónomas denominaron feministas institucionales. Y ahí viene otro cuento, que es justamente la deshonestidad de nuestras prácticas políticas, o de las prácticas políticas que han habido en el movimiento feminista. Cuando las feministas autónomas dicen esto es feminismo institucional y nosotros nos declaramos autónomas, lo que están haciendo es justamente definir el lugar político desde donde se está hablando, y lo están haciendo explícito. Al hacerlo explícito se están exponiendo. Yo hablo desde acá y desde este lugar voy a confrontar mis ideas. Ese es un acto político, pero también ético. O sea, decir desde aquí hablo yo. Lo que hace el feminismo institucional es nunca asumir desde qué lugar ideológico se está hablando. Y entonces nunca dicen somos feministas que estamos aquí y queremos hacer política en el Banco Mundial, y tampoco nunca dicen nosotras somos una corriente de pensamiento que nos interpretamos en tal lugar. Por lo tanto, ese debate
famoso nunca fue un debate que se realizó realmente porque faltó una postura política honesta desde el otro lugar. Entonces no es que las autónomas hayan hecho un monólogo, como dicen por ejemplo las mujeres en este libro del CEM, del Centro de Estudios de la Mujer. No, es que las feministas institucionales nunca quisieron armar un diálogo, una confrontación de ideas válidas, porque eso significa que tú tienes que asumir honestamente desde qué lugar estás hablando. Y eso en parte también es nuestra crítica a los documentos de ayer, que no sale explícito desde qué lugar se está hablando. Son discursos que parecen neutros y despersonalizados. Es el lenguaje académico que otra vez repone al sujeto universal masculino, donde te hablan del cuerpo cuando yo soy mi cuerpo. O sea, no hay una primera persona ahí que esté actuando en el discurso. Y el feminismo, una de las conquistas que hace en los años 70, es justamente el hablar en primera persona y en el asumir no solo un yo, sino un nosotras. Y ese nosotras es un lugar de enunciación concreto y claro que tiene cuerpo, que empieza a tener corporalidad. ¿Por qué? Porque no quieren ser reconocidas la lógica incluyente de este sujeto universal. Los documentos de ayer estaban traspasados de esa lógica incluyente de sujeto universal. Por eso nosotras nos negamos a participar de la discusión y de la relatoría de esos documentos. Y esa es la misma lógica que ocurrió en este famoso debate de los 90 de la autonomía y la institucionalización, y que no se habla. Entonces, ahí otra vez estamos con este vacío histórico. Un vacío histórico que mientras no le pongamos nombre, no nos va a dejar avanzar en nuestras políticas feministas. Y que si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Ya, porque tiene que ser con sujetos, con personas de carne y hueso, que se atreven a decir de qué lugar están hablando. Ahora, el patriarcado no le interesa para nada. Siempre va a tratar ¿pero qué? Quieren, a ver, ¿qué quieren las mujeres? Que no les peguen. Bueno, vamos a hacer una ley para que no les peguen. Pero no dicen, nosotros generamos, ya con una mirada hacia las mujeres, generamos la violencia hacia las mujeres. Nosotros generamos el deseo, ¿no es cierto?, de que los hombres quieran comprar mujeres, que haya prostitutas que se quieran vender. ¿Entiendes? O sea, nunca el patriarcado dice que nos está dejando sin agua, ¿entendí? Porque se lo están tomando ¿quién? Los ricos. Entonces siempre el patriarcado esconde el sujeto finalmente, con Dios, con los ropajes de las iglesias, ya, y con una gran carga de creer. Te fijas esto de la creencia, ya que te hace casi niña chica, porque te llega un programa de vida todo dicho, cuando tienes que tirar, cuando eres grande, cuando eres chica, cuando te tienes que entregar a un hombre, cuando tienes que ya estás en edad de tener hijos. O sea, te tienen el programa completo. ¿Ya? ¿Y cuándo dejas de ser legítima mujer de deseo? ¿Ya? Y cuándo se acaba una cosa y cuándo se acaba otra, y cómo... fíjate qué divertido, tienen todas las universidades, tanto la de Chile como la católica o la que venga, porque el creyente no es solo el que cree en Dios, es el que cree en este sistema. ¿Ya? Pero creen, tú le dices, no, yo no creo, yo soy agnóstico. Pero resulta que le preguntas, ellos creen, ya, en el matrimonio. Creen que los hijos son de ellos, de él. Creen que puede tener acceso a una mujer pagándole. Creen, ya, que los prostíbulos es una cosa natural. Creen en muchas cosas. Creen en la guerra, que salen a matar. Creen en la tortura, pero creen en demasiadas cosas, sin razón. Pero está dentro de que así es la naturaleza humana. ¿Quién lo dice? Dios. Y lo decimos desde una institución avalada por agnósticos también. Es que hay mucha trampa, ¿ya? Y en esas trampas nos tienen atrapados nosotros.
Y nosotras caemos también, una de las grandes trampas para las mujeres, es la maternidad, que tú no eres mientras no tienes hijos. Ya, y si tienes como los de la UDI, no sé, 10 hijos, ya, y los de la izquierda 2, ya, pero tienes que tener hijos. Y creen en la familia los de la izquierda, los de la UDI y hasta el cura de la esquina. ¿Entiendes? Porque también él tiene hijos. Pero bueno, el problema es el creyente. Y este manejo fundamental de fundación de un sistema que nadie se puede escapar, porque es un sistema escondido. Porque qué misterio esto de que alguien venga con un libro del cielo, ¿ya? ¿Quién puede discutir ese libro? ¿Ya? Si es de Dios, ¿ya? Y tú dices, bueno, pero hay muchos libros de Dios, porque están el Mahoma, está el Corán, etcétera, etcétera. Pero es lo mismo. Es lo mismo, son creyentes de Dios, en fin, tienen diferentes estilos, pero es lo mismo, en la esencia es lo mismo. Tú te lees estas cosas y tú dices, es lo mismo. Bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los agnósticos? ¿Cuáles han sido los grandes hombres agnósticos? ¿Ya? A ver, ¿se acuerdan un nombre? Digan quién para ustedes no fue un creyente. Einstein era creyente. ¿Ya? Qué sé yo, casi todos los filósofos eran creyentes. Entonces, ¿de dónde está esto de que somos responsables de lo que nos pasa en la vida? Que somos responsables de nuestro planeta y de nuestra tierra y de los animales y qué sé yo. No somos responsables de nada, pero si está Dios. Y así lo habrá querido Dios, pues. Y si somos unos irresponsables y estamos matando gente y inventamos la bomba atómica, es un problema de Dios. Casi inalcanzable. ¿Quién los para? ¿Cómo los para? Si esto viene directamente de Dios. Ya de Dios, con todos los nombres que quieran ponerle. Porque también Dios puede ser la tecnología, el avance, el progreso, porque son creyentes, no son pensantes.